Vamos a retomar una pequeña idea, no sé si usted lo recuerda, de lo que estuvimos viendo, y es que veníamos viendo lo que hizo Abraham, que creyó en esperanza contra toda esperanza, aun cuando en su vida tuvo que pasar por muchas tribulaciones. Y yo quiero, hermanos, que hoy continuemos en esa idea, en ese pensamiento, para que nosotros nos hagamos una pregunta, hermanos. ¿Cuánto afecta en la vida de un creyente las tribulaciones? ¿A usted le han afectado? ¿Usted ha sentido que algo ha cambiado en su vida cuando se ha enfrentado a una tribulación? Y más aún cuando esa tribulación no es emocional, es decir, no es algo que posiblemente pueda pasar o algo que usted esté sintiendo, sino algo que usted está experimentando en su cuerpo, una tribulación física. Bien, vamos al libro de Job, que sé que muchos de nosotros hemos meditado en muchas ocasiones en la vida de Job, y creo que ha sido de mucha bendición cuando hemos podido identificarnos con él y hemos aprendido de él. Bueno, espero que hoy recordemos algunos aspectos importantes acerca de lo que hizo Job en medio de las tribulaciones y cómo es que éstas pueden afectar en la vida de nosotros. Job, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Si ya lo tiene, hermano, hermana, vamos a leer. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Creo que todos nosotros hemos escuchado de esta historia y cómo es que se relata algo que Job no sabía que estaba pasando, y era una conversación privada entre Dios y el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y finalmente Dios permitió que Satanás atacara a Job en su cuerpo, en su salud, en su integridad física. Y hermanos, no podemos minimizar el impacto que tiene sobre nuestras vidas el pasar por una enfermedad, el estar atravesando por una situación que afecta directamente nuestro cuerpo, que afecta directamente nuestra vida, ya sea una enfermedad crónica, como algunos hermanos en la iglesia están padeciendo, o una enfermedad desconocida, como es la que ahorita está azotando a gran parte de la población del mundo, y que puede llegar a ser una de las enfermedades que alguno de nosotros, los hijos de Dios, podamos llegar a contraer y podamos caer en una tribulación por esta enfermedad. Ahora, ¿cuál era la estrategia de Satanás cuando le pide a Dios que le permita tocar su cuerpo? Mire, lo que estaba buscando Satanás es: mira Dios, Job te obedece, Job es temeroso, Job hace sacrificios, pero es porque tú lo estás cuidando, es porque tú lo estás protegiendo. Pero si tú me permites tocar su cuerpo, te vas a dar cuenta lo que realmente hay en el corazón de Dios, de Job, perdón. Eso era lo que Satanás estaba buscando. Déjame que yo comience a tocar su cuerpo, que yo comience a tocar su salud, y te vas a dar cuenta lo que realmente hay en su corazón. Porque él dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y nosotros hemos visto que hay tratamientos que cuestan muchísimo dinero, y puede que la persona en su momento no tenga los recursos, pero hace algo, porque la persona no quiere sufrir en su cuerpo.
Si tiene que hipotecar la casa, la hipoteca. Si tiene que buscar un préstamo, lo presta, lo saca prestado. Si tiene que buscar ayudas de otras personas, si tiene que incluso pasar por la vergüenza de acercarse a personas a las que nunca pensó acercarse para pedirles una ayuda, lo hace. Porque todos nosotros queremos sentirnos bien. Ninguno de nosotros quiere sufrir en su cuerpo. La estrategia de Satanás era esa. Yo quiero, Dios, que tú veas lo que el hombre está dispuesto a hacer cuando se enfrenta a una enfermedad, cuando se enfrenta a una situación física que le afecta. Miren lo que dice el versículo 9. Porque lo que vamos a ver es que Satanás no logró que Job renegara en contra de Dios, que Job cuestionara a Dios, que Job se quejara contra Dios. Satanás no logró eso. Miren lo que sí logró en el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, está hablando de la mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué? Muérete. Escuche, Satanás no logró que Job renegara de su situación, pero logró que su esposa sí renegara de la situación de su esposo. Y es que las tribulaciones no son neutrales. Tampoco podemos pensar que solamente nos afectan a nosotros. Cuando nosotros somos miembros de una familia, afecta a todo el entorno familiar. Y ya lo hemos visto cuando un hermano está enfermo, cómo su familia tiene que hacer muchas cosas para poder ayudarlo, para poder estar allí pendiente de esa persona. Incluso algunos dejan de trabajar, piden permiso en el trabajo, dejan a sus hijos. Tienen que abandonar muchas responsabilidades por ocuparse del enfermo. Y a veces nosotros no vemos eso. Pero el punto aquí es que Satanás sí logró que alguien comenzara a cuestionar a Dios. Y esa fue la esposa de Job. Porque las tribulaciones, hermanos, sacan siempre lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Mientras Job sacó lo mejor de sí durante ese momento, la esposa no. La esposa comenzó a expresar, comenzó a sacar de su corazón lo que durante mucho tiempo tenía guardado mientras las cosas le iban bien. Mientras todo estaba bien, mientras Job era próspero, mientras Job tenía salud, mientras tenían sus 10 hijos, mientras tenían trabajadores y sirvientes que los atendieran, la esposa de Job parecía una mujer realmente convertida. Parecía una mujer que realmente confiaba en Dios, pero solo fue que Satanás comenzara a atacar la vida de su esposo para que se revelara lo que había en su corazón. Y esto es lo que a veces sucede en muchos hogares, que muchas esposas de cristianos parecen que realmente son convertidas, parece que realmente aman a Dios porque todo les va bien, pero cuando todo comienza a volverse en contra de nosotros, es donde incluso ellas mismas comienzan a cuestionarse, o viceversa, porque hay algunos esposos que parecen convertidos, parecen fieles a Dios, pero cuando las cosas cambian, cuando las situaciones se ponen difíciles, es entonces cuando comienza a salir lo que hay acá adentro y que simplemente estuvo oculto tras una máscara de aparente conversión. En Lucas, capítulo 6, versículo 43, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43 al versículo 45, miren lo que dice la palabra de Dios. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas se vendimian de las uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Y muchas veces, no es que hable tanto la boca, muchas veces hablan las manos, por ese tipo de publicaciones que se hacen en el Facebook o que se hacen en el WhatsApp. Esos estados que a veces nosotros publicamos y que pensamos que no, que son inofensivos, pero que realmente lo que están mostrando es lo que hay acá adentro y que se ha estado escondiendo tras una máscara de una aparente conversión a Dios. Dios permitió que esto pasara en la vida de Job
Y Job, a pesar de su tribulación, no cuestionó la soberanía de Dios, ni se quejó por su condición. Pero sí hubo alguien cercano a él que lo hizo, que le dijo a Job, bueno Job, ¿por qué retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es decir, ¿por qué sigues hablando bien de Dios? Porque la palabra maldecir es decir mal. No era que injuriara maldiciones en contra de Dios, sino que hablara mal de Dios, que cuestionara a Dios, que se quejara a Dios, que por lo menos dijera que Job se cuestionara de si Dios le amaba o no le amaba. Pero Job no cayó en ese lazo del diablo. Sí cayó su esposa, triste y lastimosamente. Y es que a veces nosotros, hermanos, atravesamos por esas mismas situaciones. Cuando llegan tribulaciones a nuestra vida, muchas veces puede que no seamos nosotros los que blasfememos contra Dios. Puede que nosotros no hablemos mal en contra de Dios, pero las personas que están cercanas a nosotros, puede que sí lo estén haciendo. Puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, los hijos o los familiares que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que comienzan a hablar en contra de la iglesia, en contra del cristianismo, en contra de los miembros de la iglesia o en contra de los servidores de la iglesia. Más aún, cuando nosotros sentimos que no se nos ha apoyado como nosotros esperaríamos que se hiciera en una situación difícil. Y ellos comienzan a acusar a Dios, a la iglesia, a los miembros o a sus servidores de faltos de amor, de faltos de misericordia, de faltos de cuidado, de personas que simplemente les interesa la popularidad o que simplemente quieren ver muchas personas reunidas en un local para que estén llevando ofrendas. Y eso sucede, hermanos, y esas acusaciones tienen origen en tres causas que yo quiero que miremos en esta noche. Número 1, la clase de evangelio que nosotros les predicamos. Muchas veces nosotros les predicamos un evangelio que hace inmune al cristiano ante las dificultades que todo el resto del mundo está experimentando. Entonces nosotros les predicamos, mire, es que si usted se convierte al Señor, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, o como en estos días estuvo en auge esa frase que no indica, y me pareció curioso que alguien dijo, confiesa esta palabra, decreta esta palabra, que esta palabra te dé aliento, y yo me puse a buscar dónde estaba esa palabra, y la palabra es esta, abro comillas, cúbrete con la sangre de Cristo. Yo he buscado esa palabra y no está en la Biblia. Por lo menos no en la que yo he leído y en muchas versiones que he leído. La versión internacional, la Dios habla hoy, la Biblia de traducción lenguaje actual, ni siquiera, y con el perdón de los que me puedan estar escuchando, ni siquiera en la traducción del Nuevo Mundo se encuentra esa frase, cúbrete con la sangre de Cristo. Hermanos, el hecho de nosotros ser hijos de Dios no nos hace inmunes a las dificultades, a las crisis y a las epidemias que están azotando al resto del mundo. Y estamos viendo un ejemplo de esto en la vida de Job. Job no era inmune ante las enfermedades, ante las dificultades, ante las pérdidas económicas. Job no era inmune. Y con todo, y lo buen creyente que era Job. Así que miremos muy detenidamente cuál es el cristianismo que nosotros estamos predicando, cuál es el evangelio que nosotros estamos predicando. No les podemos predicar a un Jesús que los va a poner dentro de una cúpula hermética donde nada malo les va a llegar. No, tenemos una promesa de la protección de Dios, pero si en algún momento en nuestra vida llegara una situación difícil, no podemos dudar nosotros del amor de Dios para con sus hijos. Así que, número 1, causas por las cuales muchas personas cuestionan el cristianismo y la iglesia por la clase de evangelio que nosotros les predicamos, porque cuando ellos ven de que nosotros predicamos este evangelio y nos ven atravesando por dificultades, dicen, bueno, esto no fue lo que me predicaron, esto no fue lo que tú me dijiste. Entonces comienzan a señalar el cristianismo. Causa número 2, las acusaciones de los incrédulos en contra del cristianismo son el resultado de lo que nosotros hacemos durante una tribulación. Escuche, ellos están observando qué hacemos nosotros, cómo reaccionamos ante una tribulación. Si ellos nos ven predicando paz, gozo,
tranquilidad, confianza, esperanza, pero nos ven reaccionando con enojo, con amargura, con dudas, buscando soluciones a nuestra crisis de una manera no aprobada por Dios, pues lógicamente van a cuestionar la fe que nosotros predicamos. Lógicamente, y van a acusarnos. Y ahí es donde comienzan los señalamientos. ¿Y usted no dice que es cristiano? ¿Y a usted en la iglesia sí le permiten hacer esto? No, pero es que tengo este problema. Pero bueno, usted tiene ese problema, pero usted dice que hay que confiar en Dios. Entonces, ¿usted por qué hace esto? ¿Por qué reacciona mal? ¿Por qué se amarga? ¿Por qué tiene siempre enojo? ¿Por qué siempre está cuestionando la situación por la que está pasando? Van a acusarnos. Y van a acusar a la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Y la tercera causa por la cual las personas cuestionan el cristianismo, la fe que nosotros predicamos, es cuando nosotros hablamos mal de los hermanos de la iglesia. Cuando nosotros hablamos mal de ellos. Cuando hablamos mal en contra de los servidores en frente de los inconversos. Miren, hermano, muchas veces nosotros hemos pecado porque estamos atravesando por una situación difícil y comenzamos a hablar de aquellos que no me han llamado, que no me han escrito un mensaje o que no me han visitado. Hermano, si una persona te visitó, miembro de la iglesia, si un hermano te escribió un mensaje, si un hermano estuvo allí cuando tú necesitabas ayuda, esa es la iglesia representada, hermanos. Esa es la iglesia representada, porque nosotros no podemos esperar que todos tengan que movilizarse cuando yo tengo una dificultad. Qué bueno que todos lo puedan hacer, pero no olvidemos que la iglesia no es un solo miembro, sino muchos. Y de la misma manera que tú estás atravesando por una dificultad, hay muchos hermanos que están atravesando por la misma dificultad, puede que sea en la misma intensidad, menor o peor que tú. Y hay otros hermanos que se están ocupando de ellos. O hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú te ocupaste de los problemas de todos los hermanos de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Que estuviste pendiente de todos los miembros de la iglesia y de todas las dificultades de cada miembro durante todo el tiempo que tú has asistido como miembro de la iglesia del Señor. ¿Verdad que no es posible hacerlo? Entonces no hables mal de los hermanos. No permitas que Satanás logre penetrar tu corazón para que tú maldigas a Dios o maldigas a los hermanos. Es decir, hables mal de Dios o hablen mal de los hermanos, y eso cause que los inconversos hablen mal también de los hijos de Dios y hablen mal de la iglesia. Hermano y hermana, por favor, esperemos en el Señor. Meditemos cuando estemos pasando por una tribulación y no permitamos que de nuestros labios salgan palabras que hieran, que dañen, que ofendan o que denigren el cristianismo y los que somos hijos de Dios. Porque a veces nosotros decimos, es que están hablando mal de la iglesia, hermano. Bueno, no deberíamos decir están hablando mal de la iglesia. Deberíamos decir están hablando mal de nosotros. Porque si tú eres miembro de la iglesia, tú eres parte de ella. Entonces no hablemos como si en tercera persona, como si cuando pasa algo malo en la iglesia no tiene nada que ver con nosotros. No, están hablando mal de mí porque yo soy un hijo de Dios. Están hablando mal de mi Padre porque yo soy un hijo de Dios. Están hablando mal del cuerpo de Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que no permitamos que en tiempos de tribulación nosotros hablemos mal de los hermanos. Ahora, mira el contraste de las circunstancias. ¿Cuál es el concepto que nosotros a veces tenemos de algunos hermanos en tiempos de tribulación? Los cuestionamos, los señalamos, y es cuando comenzamos a ver todos los errores y todos los defectos porque no se han ocupado de nosotros. Pero mira cuál era el concepto que Dios tenía de Job. Según el versículo 3 del libro de Job, Dios le presenta a Satanás, a Job, y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Recto, temeroso de Dios, justo y apartado del mal. Ese era el concepto que Dios tenía de Job. Ahora, quiero hacer una aclaración. ¿Es Job perfecto y sin pecado? Absolutamente no, hermano. Job era un hombre como usted y como yo.
Porque Salomón, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que también es un libro inspirado por Dios, en el libro de Eclesiastés, mírelo usted para que pueda ver lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Escuche, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien siempre y que nunca peque. No lo hay. Y Job era también un hombre. Job también era un hombre. Así que Job también pecó. Job también tenía defectos. Job también tenía errores. Pero mira cuál era el concepto que Dios tenía de Job. La pregunta es, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de los hermanos? ¿En qué concepto tenemos nosotros a los hermanos? En tiempos de tribulación, ¿qué pensamos nosotros de los hermanos? ¿Qué pensamos nosotros de los servidores? ¿Qué pensamos de ese hermano que no me ha llamado, que no me ha escrito? ¿Qué pensamos nosotros de ellos? ¿Lo mismo que Dios pensaba de Job? ¿O nosotros pensamos diferente? Ahora, si de ti se ha dicho algo malo, si a ti te han acusado de ser un mal creyente, si a ti te han acusado de una persona falta de misericordia, falta de amor, falta de compasión, falta de consideración, hermano, no dejes que eso afecte tu relación para con ese hermano. Mira lo que dice el versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. ¿Cuántas? Muchas veces. Hermano y hermana, no apliquemos nuestro corazón cuando se hable mal de nosotros. No dejemos que lo que se dice en contra de nosotros nos afecte. Recordemos que nosotros también hemos hecho en muchas ocasiones lo mismo en contra de otros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que entonces el mal con mal se paga? No. Lo que quiero decir es que cuando nosotros estemos atravesando por una tribulación, no permitamos que Satanás logre su acometida. ¿Cuál es su acometida? Que nosotros blasfememos en contra de Dios, que nosotros maldigamos a Dios y que nosotros hablemos en contra de los hijos de Dios. En medio de las tribulaciones vamos a ser tentados, hermanos. Vamos a ser tentados a hablar mal de aquellos que en algún momento no estuvieron cerca de nosotros. Y es ahí donde debemos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a guardar mi lengua, ayúdame a guardar mis labios, no permitas que yo hable mal. Lo contrario, ayúdame a fin de que yo hable con gracia, de tal manera que los que me oyen glorifiquen a Dios. Mira, no era que Dios quisiera tapar las cosas malas de Job. Dios sabía quién era Job, pero Dios conocía su corazón. Y no es que nosotros querramos tapar las cosas o los defectos que muchos de nosotros tenemos. Es simplemente que nosotros consideremos que las mismas luchas que ellos tienen son las mismas luchas que tú y yo tenemos. Y que la misma dificultad que nosotros hemos tenido para ocuparnos de la situación de muchos hermanos en tribulación es la misma que tú has tenido en muchas ocasiones. Así que pidámosle a Dios todo lo contrario, que nos permita hacer lo de Proverbios capítulo 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser de labios prudentes. ¿Qué es ser prudente, hermanos? No es ocultar lo malo de otros, es hablarlo en el momento apropiado y con las personas apropiadas y de la manera apropiada. Eso es prudencia, hermanos. A veces nosotros creemos que la prudencia es decir las cosas como caigan. No, hermanos. En las muchas palabras no falta el pecado. La esposa de Job pecó en las muchas palabras en tiempos de tribulación. Espero que usted y yo no lo hagamos, hermanos. Recuerde cuál era el concepto que Dios tenía de Job, a pesar de que Job era un hombre que también había pecado. Yo quiero que nos hagamos una pregunta en esta noche.
¿cuál será el concepto que Dios tiene de nosotros? Preguntémonos. ¿Nos parecemos nosotros un poco a Job? ¿Somos hombres temerosos de Dios, rectos, justos y apartados del mal? Porque eso es lo que causó que Dios tuviera un buen concepto de él. Y eso fue también lo que le fue contado a Abraham por justicia. Su fe en el Señor, y su fe lo llevó a obedecer. Entonces, ¿tendrá Dios el mismo concepto de nosotros? ¿Nos verá Dios a nosotros con los mismos ojos que veía a Job? Espero, hermanos, que en estos tiempos de tribulación nosotros aprendamos de Él de tal manera que ese sea el concepto que Dios tenga de nosotros a partir de ahora. Si ya usted cree que Dios lo tenía de usted, qué bueno, hermano, qué bueno, porque ese es el propósito, que siempre Dios vea en nosotros a esos hijos imitadores de Cristo.